Iglesia Norcoast, bienvenidos. Feliz fin de semana de Acción de Gracias. Estamos súper emocionados de tenerlos hoy con nosotros en nuestro servicio dominical. Espere un sermón que le hable a su vida, que pueda ayudarlo a crecer en su vida espiritual y también en su relación con los demás. Estamos tan agradecidos por todos ustedes, agradecidos por lo que Dios ha hecho en nuestra congregación, por lo que sigue haciendo, por lo que está haciendo en sus vidas. Espere una buena canción y después vamos al sermón inmediatamente. Que el Señor los bendiga. Es bueno tenerlos a todos con nosotros.
esto de la voluntad de Dios, qué difícil que es, ¿no es cierto? Es difícil saber cuál es la voluntad de Dios para mi vida, para la vida de otros. Es difícil saber cuál es la voluntad de Dios y punto. Muchos de nosotros tenemos esa pregunta en este peregrinaje cristiano. ¿Cuál es la voluntad de Dios y cómo hacerla? Y cómo saber si lo que estoy haciendo es verdaderamente la voluntad de Dios o cómo saber si lo que me están diciendo es la... En fin, en el capítulo anterior, en el capítulo 20 de Hechos, Pablo nos da una pizca de sabiduría acerca de esto. Está medio escondida y yo quiero que la veamos antes de comenzar hoy. Está en los versículos 22 y 24. Y esto es lo que dice. Y ahora tengan en cuenta que voy a Jerusalén obligado por el Espíritu, sin saber lo que allí me espera. Lo único que sé es que en todas las ciudades el Espíritu Santo me asegura que me esperan prisiones y sufrimientos. Y ahí después sigue diciendo, sin embargo, considero que mi vida carece de valor para mí mismo y volvemos al tema de la semana pasada. Pero quiero enfocarme en estas dos frases de Pablo. Voy a Jerusalén obligado por el Espíritu. Y además el Espíritu Santo me asegura que me esperan prisiones y sufrimientos. Parece que él estaba bien convencido de cuál era la voluntad de Dios para su vida. Ir a Jerusalén, definitivamente. A pesar de lo que estuviera delante de él. Ahora, no nos está diciendo todos los detalles. Solo nos está diciendo que el Espíritu Santo lo está obligando a ir. La voluntad de Dios muchas veces nos obliga, nos impulsa a hacer cosas que nosotros sabemos en algún momento quizás nos van a doler. Y en la teología popular cristiana es muy normal, es muy popular escuchar que no, que la voluntad de Dios nos hace bonitos, ricos, famosos, bendecidos. ¿Cuál es esta contraposición? ¿Cuál es esta diferencia que vemos entre mucho de lo que nosotros creemos que es la voluntad de Dios y ahora lo que la Biblia nos está diciendo? Ese es nuestro tema para hoy. Que se haga la voluntad del Señor. Y vamos a comenzar leyendo en el versículo 1 del capítulo 21 de Hechos. Y estoy muy agradecido con Dios por cada uno de ustedes que ha sido tan fiel al estar escuchando estos sermones semana tras semana y estar conectados con Iglesia Norcoast. Es un placer poder servir al Señor. Y también doy gracias a Dios por cada uno de ustedes. Espero que este fin de semana de Acción de Gracias, por lo menos celebrado aquí en los Estados Unidos, sea o haya sido una bendición para cada una de sus familias. Les deseamos lo mejor, les deseamos salud, les deseamos bienestar. Eso es lo que todos deseamos para todas las personas, siempre bienestar. Siempre queremos lo mejor para todas las personas. Ahora, me estoy adelantando un poco con lo que estoy diciendo. Nuestro texto nos va a guiar. ¿Listos? Empieza versículo 1, capítulo 21 de Hechos. Dice, después de separarnos de ellos, ¿quiénes son ellos? Los ancianos de Éfeso. Recuerdan, la semana pasada Pablo se reunió con ellos para darles la despedida y algunas instrucciones finales. Después de separarnos de ellos, zarpamos y navegamos directamente a Cos. Al día siguiente fuimos a Rodas y de allí a Pátara. Como encontramos un barco que iba para Fenicia, subimos a bordo y zarpamos. Después de avistar Chipre y de pasar al sur de la isla, navegamos hacia Siria y llegamos a Tiro, donde el barco tenía que descargar. Allí encontramos a los discípulos y nos quedamos con ellos 7 días. Una vez más, Lucas está escribiendo la bitácora de lo que está pasando en su viaje a través de estas ciudades.
Pero nos dice que cuando llega a Tiro, esta ciudad en particular, como el barco tenía que descargar, ellos bajaron y se encontraron a algunos discípulos y se quedaron con ellos 7 días, una semana. ¿Cuáles discípulos? No sabemos. No sabemos porque Hechos no nos da, una vez más, no nos da los detalles de muchas cosas. Hechos no nos dice detalle por detalle qué es lo que está pasando en el viaje de Pablo. E imagínense todo lo que quedó fuera de este libro. Imagínense todo lo que no nos contaron acerca del comienzo de la iglesia. Imagínense todo lo que estaba dentro de la voluntad de Dios, que no nos fue explicado, que no nos fue relatado en la Biblia. No solamente en Hechos, pero en toda la Biblia. Y eso me da mucha esperanza, porque el reino de los cielos es mucho más grande de lo que yo puedo entender. El reino de los cielos es mucho más grande que el entendimiento que muchos estudiosos de la Biblia pueden tener. Porque hay historias no contadas que fueron parte del establecimiento del reino de los cielos en la tierra. Parte de esas historias son la suya y la mía, quizás. Algunos de nosotros nos sentimos tan pequeños que no hemos estado dentro de los libros, dentro de los escritos de la historia. No hay problema. Todavía somos parte de la voluntad de Dios para el restablecimiento de su reino aquí en la tierra. Es una pincelada de todo lo que Dios está haciendo. Seguimos leyendo. Ellos, por medio del Espíritu, ¿quiénes? Los discípulos que se encontró aquí en Tiro. Ellos, por medio del Espíritu, exhortaron a Pablo a que no subiera a Jerusalén. Exhortar significa llamar la atención, animarlo de alguna manera. Lo animan a través del Espíritu Santo a no ir a Jerusalén. Pero recuerde lo que Pablo ha dicho en el capítulo 20, que él está obligado por el Espíritu a ir a Jerusalén, y también dice que el Espíritu Santo le dice que va a tener dificultades. Ahora, ellos, por el mismo espíritu que los une, el mismo Espíritu Santo que les da ese enlace, esa unión, le dicen: Pablo, no vaya, por favor. ¿Quién no haría eso con un amigo? Sabiendo que va a sufrir, sabiendo que va a pasar penalidades, a pesar de que va a compartir el Evangelio. Yo no sé cuántas veces en mis viajes misioneros, cuando era joven, mucha gente me dijo: no vaya, no lo haga. Pero al cabo de unos días, versículo 5, partimos y continuamos nuestro viaje. O sea, no los escucharon. Todos los discípulos, incluso las mujeres y los niños, nos acompañaron hasta las afueras de la ciudad, y allí en la playa nos arrodillamos y oramos. Qué bonito cuadro de hermandad y de comunión. Luego de despedirnos, subimos a bordo y ellos regresaron a sus hogares. Era una costumbre muy común en ese tiempo. Si alguien venía de visita e iba a partir, salir de la ciudad con ellos hasta el momento donde no podían continuar. O si era el puerto, como en este caso, llevarlos al puerto y dejarlos ir. Es muy interesante. En mi país, en Costa Rica, teníamos, no sé ahora, la costumbre de llevar a la gente al aeropuerto cada vez que iban a viajar. Dejarlos ahí era como el envío, como el adiós oficial. De esto se trata más o menos lo que estaban haciendo. Versículo 7. Nosotros continuamos nuestro viaje en barco desde Tiro y arribamos a Tolemaida, donde saludamos a los hermanos y nos quedamos con ellos un día. Al día siguiente salimos y llegamos a Cesarea y nos hospedamos en casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7. Este tenía 4 hijas que profetizaban. Felipe es el mismo Felipe, el mismo sujeto que recuerdan con el eunuco que apareció en el desierto. Felipe, el Espíritu lo lleva al desierto, Felipe aparece, le explica lo que está leyendo en Isaías. El eunuco dice: ¿por qué no me bautiza? Aquí hay agua. Y Felipe le dice: claro, vámonos. Lo bautizó. Por cierto, si quiere bautizarse, todavía hay tiempo, déjenos saber, mándenos un email, escríbanos, déjenos saber
porque nos encantaría hacer bautismos quizás antes de finalizar el año. Este es el mismo Felipe. Y dice, llevamos ahí 4 días. Cuando bajó de Judea un profeta llamado Ágabo. Este vino a vernos y tomando el cinturón de Pablo, se ató con él de pies y manos. Poco raro, la verdad. Y dijo, recuerden que los profetas tienen esta particularidad, son medio raros y hacen cosas un poco extrañas. Así dice el Espíritu Santo, dice Ágabo. De esta manera atarán a los judíos de Jerusalén y al dueño de este cinturón. De esta manera atarán los judíos de Jerusalén al dueño de este cinturón y lo entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto nosotros y los de aquel lugar le rogamos a Pablo que no subieran a Jerusalén. Ahora recuerden esto, los discípulos que estaban en Tiro ya le habían dicho a Pablo, no vaya a Jerusalén. Estamos diciéndole, no vaya. Ahora no es solamente esa gente que lo está advirtiendo, ahora es la gente que está en este lugar, estos discípulos, en Cesarea, en la casa de Felipe y otras personas, Ágabo y las personas que estaban ahí reunidas, pero también Lucas, porque él se incluye. Oiga, al oír esto, nosotros y los de aquel lugar le rogamos a Pablo que no subiera a Jerusalén. Ahora era en conjunto. Pablo tenía que tomar esto en cuenta. No era solamente la gente de aquel lugar, es la gente de este lugar y la gente que está conmigo. ¿Por qué lloran? Preguntó Pablo. Me parten el alma. Por el nombre del Señor Jesús estoy dispuesto no solo a ser atado, sino también a morir en Jerusalén. Como no se dejaba convencer, desistimos, exclamando que se haga la voluntad del Señor. Después de esto acabamos los preparativos y subimos a Jerusalén. Algunos de los discípulos de Cesarea nos acompañaron y nos llevaron a la casa de Mnasón, donde íbamos a alojarnos. Este era de Chipre y uno de los primeros discípulos. Y esta historia entonces nos relata cómo Pablo pudo ser visto, o podemos ver a Pablo como un cabezón obstinado, diciendo, no, esto es lo que voy a hacer y lo voy a hacer porque lo quiero hacer. O tal vez nos demuestra que Pablo es un discípulo comprometido, que sabe escuchar al Espíritu Santo y quiere hacer la voluntad de Dios. Ahora, aquí es donde estamos en un cruce de caminos, todos nosotros, porque muchas veces la voluntad de Dios no parece como lo que a nosotros nos gustaría hacer. La voluntad de Dios muchas veces no se ve como lo que nosotros hubiéramos escogido o podríamos escoger. No es cierto para su vida. Y es que Jesús es muy claro, porque este evangelio es un evangelio contracultural, es un evangelio al revés, en realidad. Jesús dice, cada vez que les peguen una cachetada, ponga la otra para que le den. ¿De qué estás hablando, Jesús? ¿Cómo se te ocurre decirnos eso? Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Camina una milla más por él. Perdonen a los que les hacen cosas malas. No tienen nada de especial ustedes si solamente aman a los que los aman a ustedes. Lo especial está en amar a los enemigos. Y todas estas cosas nos dicen, ¿qué es esto? ¿De qué se trata esto de la voluntad de Dios para nuestra vida? Porque muchas veces no se ve como lo que nosotros posiblemente escogeríamos. Déjenme hablarles en 4 puntos acerca de la voluntad de Dios. 4 cosas que yo veo en este texto, que podría ayudarnos especialmente en un año tan difícil como este, en un año de pandemia, en un año de sufrimiento, en un año de estar encerrado en casa, en un año de tener a los niños en casa haciendo escuela y haciendo alboroto y haciendo desorden. Sí, usted y yo sabemos de lo que estamos hablando. Ha sido un año de enfermedad, un año de muerte, también un año de trastornos en todo el mundo, un año de revolución política. Ha sido un año muy difícil. ¿En dónde está la voluntad de Dios en todo esto?
Usted se dirá, no sé, tal vez este texto nos va a ayudar un poco. Comenzamos. Agarre su Biblia, su cuaderno, su lápiz, lapicero, su aparato electrónico, lo que tenga. Vamos a empezar este estudio y yo espero en el nombre del Señor que esto sea de beneficio para su vida, en donde quiera que esté. La voluntad de Dios, primera cosa, es el deseo que Él tiene de hacer algo. No es nuestro deseo de que Él haga algo. ¿A qué me refiero con esto? La voluntad de Dios tiene que ver con los mandamientos de Dios, no con lo que nosotros mandamos o reclamamos o proclamamos o declaramos. Tiene que ver con los mandamientos, con los deseos de Dios. Es lo que Él nos ha dicho que debemos hacer. Está escrito aquí, en su palabra. No es solamente los 10 mandamientos, no se me confunda. 10 son la base, en realidad. Pero a partir de eso se desarrolla un montón. Ahora, aquí hay una diferenciación. Los judíos inventaron muchísimos más mandamientos, pero más bien basados en la ley. Usted tiene que hacer esto para que Dios lo bendiga. Estamos hablando de lo que Dios quiere para nuestra vida mientras estamos en la carrera de ella en este mundo. Juan 14:15 resume en realidad todos estos mandamientos. Si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Es lo que Jesús dice, es lo que quiere Él que hagamos, que lo amemos, que tengamos una relación con Él. A partir de ahí se desenvuelve, se desencadena una serie de cosas que debemos hacer, que podemos hacer como sus hijos. Y eso tiene que ver con cómo vivir nuestra vida, cómo tratar a nuestra familia, cómo hablarle a nuestros hijos, cómo hacer negocios en la calle, cómo comprar en la tienda, cómo manejar en la calle, cómo escribir nuestros textos y nuestras publicaciones en el social media. ¿Qué ver en la pantalla cuando estoy solo en la casa? ¿Cómo ver a otra persona mientras estoy teniendo problemas con ella? ¿Qué guardar en mi corazón? Es una serie de cosas. ¿Cómo servir al Señor? ¿Cómo proclamar su evangelio? Entonces se refiere a lo que Él manda, a sus mandamientos. Pero también, número 2, se refiere a su soberanía. Y esto quiere decir que Él está al tanto de todo lo que pasa en el mundo. Él sabe todo lo que está ocurriendo en el mundo que Él creó. Ahora, no necesariamente es responsable por todo lo que pasa. Porque parte de esta soberanía de Dios es una soberanía permisiva. Él permite que ocurran cosas en las que Él no necesariamente está inmerso o creando. Él deja que el mundo siga su curso. Por eso nos dio libre albedrío a los seres humanos. Nosotros elegimos muchas cosas. Estamos en el mundo, somos los administradores del mundo, por lo tanto nosotros tomamos decisiones de cómo manejar el mundo, no solamente el mundo en general, pero también nuestro mundo. Y es que a pesar de la caída en el jardín del Edén, a pesar del pecado que entró por medio de Adán y Eva, a pesar de la desobediencia, Él tiene control todavía de todo lo que está ocurriendo, pero Él le da permiso al mundo de vivir bajo ese pecado, para que se cumpla su voluntad. Aunque su voluntad es que le obedezcamos a Él, Él quiere que nosotros tomemos esa decisión por nosotros mismos. Entonces, su voluntad es que le obedezcamos para restaurar al mundo a su estado original. En ese proceso es en el que Él nos hace mejores, en el que Él nos hace crecer, en el que Él nos hace sus discípulos, nos trae a casa como hijos. Esa es su voluntad ocurriendo en nuestra vida, desde que le damos nuestra vida a Él hasta que termina. Ahora, es difícil verlo, porque hay tantas cosas malas pasando, porque hay tanto pecado, porque hay tanta corrupción. Y muchas veces cuando vemos estas cosas, cuando vemos tanto pecado, tanta maldad, tanto asesinato, tanta corrupción, tanto virus, tanta pelea, decimos,
¿Por qué Dios está permitiendo todo esto? ¿Por qué Dios hace todo esto? Ahora, esa es la cosa con la voluntad de Dios. La voluntad de Dios no se trata del poder que nosotros le atribuimos a Dios. Esa es nuestra percepción del poder de Dios. Por ejemplo, ¿por qué murió esta persona? Dios pudo haberla salvado. Esa es nuestra percepción del poder de Dios. Se trata más bien de lo que Él, del poder sobre el cual Él tiene control. Él controla todas las cosas. Él tiene el poder sobre todas las cosas y parte de ese poder es dejar que las cosas ocurran por consecuencias claras. Entonces, mi percepción acerca de su poder versus el poder que verdaderamente Él tiene. No se trata de darle permiso a Dios para que Él haga su voluntad, sino el permiso que Él nos da para poder estar dentro de ella. Voy a traer una frase que traje hace algunos días, si Dios quiere. Para nosotros, para los latinos, esta es una frase de todos los días, es pan nuestro de cada día, usted sabe, si Dios quiere. Entonces, alguien nos pregunta, ¿vas a asistir? ¿Vas a hacer tal cosa? Y entonces le decimos, si Dios quiere. Eventualmente, si no lo hacemos, podemos decir, bueno, es que Dios no me permitió hacerlo. Algo ocurrió que no lo pude hacer. Indirectamente le estamos dando la culpa a Dios de que eso no ocurrió. Si es la voluntad de Dios, decimos muchas veces. Yo creo que es la voluntad de Dios. ¿Vas a venir a la iglesia? Si es la voluntad de Dios. ¿Vas a cambiar? Si es la voluntad de Dios. Si es la voluntad de Dios. Es una frase trillada que tenemos. Si Dios quiere, si es la voluntad de Dios. Yo creo que hay cosas que son la voluntad de Dios a las cuales nosotros no queremos ceder solamente porque nosotros todavía queremos tener el control de la voluntad de Dios. Ahora, hay un aspecto de la voluntad de Dios del cual tenemos que estar conscientes, y es cuán firme es, pero también cuán segura o insegura es. ¿A qué me refiero? Hay una frase también muy trillada que dice, la voluntad de Dios es el lugar más seguro donde puedes estar. Sí, de alguna manera, pero en realidad es el lugar también más inseguro donde puedes estar. Y Pablo nos lo va a demostrar. ¿Por qué? Porque en términos humanos sí puede ser el lugar más seguro. Oh, yo estoy haciendo lo que Dios quiere, por tanto, Él me tiene que tener en un lugar seguro. Sí. Pero en realidad, estar haciendo lo que Él quiere verdaderamente de todo corazón nos puede poner en riesgo en algún momento. Y puede que no sea tan seguro para nosotros. Tomando estas primicias acerca de la voluntad de Dios, yo quiero pasar a la segunda cosa. Porque si, número uno, como lo dije, la voluntad de Dios es el deseo que Dios tiene de hacer algo y no nuestro deseo de que Él haga algo, también podemos decir que la voluntad de Dios a menudo incluye incomodidad. Incluye incomodidad para muchos de nosotros. Porque algunos de nosotros queremos hacer la voluntad de Dios, pero queremos evitar a todo costo la incomodidad que eso representa. Pablo está diciendo, yo voy a seguir la voluntad del Espíritu Santo, a pesar de que sé que voy a tener que enfrentar sufrimientos en algunos lugares. Es básicamente la misma actitud que tuvo Cristo. Padre, si quieres no me hagas beber este trago amargo, dice Jesús antes de ir a la cruz en el Getsemaní, pero que no se cumpla mi voluntad, sino la tuya. Pablo mismo dice en 2 Corintios 11:23, son servidores de Cristo, está hablando acerca de algunas personas. ¡Qué locura! Yo lo soy más que ellos, dice él. He trabajado más arduamente, he sido encarcelado más veces, he recibido azotes más severos, y sigue.
La cosa es esto. La voluntad de Dios muchas veces va a llevarnos a lugares donde tenemos el riesgo de no estar muy cómodos. Vamos a tomar el riesgo de sufrir. El enemigo, el enemigo es, usted sabe, es el padre de la mentira. Él quiere que tomemos los atajos. Él quiere que tomemos los caminos más fáciles, en realidad. Pero la voluntad de Dios, a veces, y déjeme decirlo con mucho cuidado, pero muchas veces incluye sufrimiento. Porque muchas veces el camino más fácil no es el camino correcto para llegar a algún lugar. Somos obedientes en lo que sabemos. Esa es la voluntad de Dios para nuestra vida. Usted no puede ser obediente en lo que no sabe. Ahora, algunos dicen, uy, qué dicha, yo no sé mucho de la Biblia, entonces no tengo que dar muchas cuentas. Un momento, esa es la cosa. Si usted es obediente en lo que sabe y su vida está dedicada al Señor, entonces Él le va a dar más revelación para entender mejor su voluntad para su vida. En ese sentido, usted va a tener que estar más abierto a que la voluntad de Dios lo lleve a tener que pasar por momentos duros. Y muchas veces estas revelaciones son mucho mejor entendidas. Nuestro crecimiento espiritual es mucho mejor entendido en el contexto del sufrimiento. Pablo entiende esto y está dispuesto a seguir la voluntad de Dios a pesar de los riesgos. Y aquí la pregunta para cada uno de nosotros: ¿cuánto estamos dispuestos a arriesgarnos por seguir la voluntad de Dios? ¿Cuál es el riesgo que usted ha tomado? No lo malinterprete, no tenemos que tomar riesgos para seguir la voluntad de Dios. Esa no es la idea. Al seguir la voluntad de Dios, vamos a tener que tomar riesgos. ¿Cuáles son algunos de esos en su vida? Ha pasado. En este país, en este lado del mundo, en el oeste, vivimos un cristianismo muy cómodo, en realidad. Pocos de nosotros hemos tenido que sufrir por el Evangelio, con algunas excepciones de algunos países donde por problemas políticos se ha visto el cristianismo se ha visto tan limitado y tan perseguido. Pero por lo general, en nuestros países no hay persecución, no hay sufrimiento. Tenemos que preguntarle a los cristianos de China, a los cristianos de la India, a los cristianos de algunos países de Asia Menor. ¿Cómo es su cristianismo? ¿Qué están dispuestos a hacer? Y lo que me preocupa es la visión tan triunfalista que ha tenido la voluntad de Dios en la iglesia cristiana en estos días. Es una visión que nos hace ganar siempre. No hay opción para perder. Siempre debemos ganar, siempre tenemos que tener ganancia económica, siempre tenemos que ser felices, siempre que tenemos que ser indestructibles. Es como si la voluntad de Dios fuera una serie de palabras mágicas que decimos en declaraciones irrealistas para que Dios nos proteja solamente porque tenemos las palabras correctas o solamente porque tenemos el momento, que estamos en el momento correcto, en el lugar correcto indicado, o porque conocemos a las personas correctas, o porque vamos a la iglesia correcta. Jesús no viene para hacernos felices. Jesús no viene para darnos todo lo que queremos. Él viene para hacernos mejores. La felicidad está en hacer su voluntad, sea cual sea el precio. El Salmo 40 ilustra muy bien esto. El salmista dice: me agrada, Dios mío, hacer tu voluntad. Tu ley la llevo dentro de mí. Y después, unos versículos más adelante dice: muchos males me han rodeado. Tantos son que no puedo contarlos. Hey, ¿cómo puede hacer esto? Sigue la voluntad de Dios, se alegra en la voluntad de Dios. Y hay males que lo están esperando.
Y termina el Salmo 40 diciendo esto, pero que todos los que te buscan se alegren, que se alegren en ti y se regocijen. Que los que aman tu salvación digan siempre cuán grande es el Señor. Esa es la belleza de estar dentro de la voluntad de Dios, a pesar de los riesgos que tenga. Ahora, hay una parte de este texto que leímos en Hechos 21 que me llama mucho la atención. Y es el aspecto de que cristianos, discípulos comprometidos, gente que seguía al Señor fielmente, de corazón, gente que están trabajando por el reino de los cielos, gente que aman a Pablo y a todos los que han llegado a darles las buenas noticias del Evangelio. Gente así le estaba diciendo a Pablo, no haga eso. De alguna manera estaban diciéndole, no siga la voluntad de Dios, porque va a sufrir, lo van a matar, no le va a ir bien. Es muy fácil agregar nuestra interpretación o la aplicación a lo que queremos o a lo que creemos que es una palabra de Dios. Es muy fácil ponerle nuestro propio grupo de aplicaciones y de interpretaciones, nuestro propio sabor, nuestro propio condimento a algunos versículos de la Biblia para que funcionen en nuestro favor. Es muy fácil. Por eso es fácil pensar que la voluntad de Dios es lo que yo quiero que Dios haga, en lugar de dejar a Dios hacer lo que Él quiere hacer. Por eso yo creo que hay que tener mucho cuidado con el Dios me dijo que te dijera, como si Dios estuviera jugando al teléfono roto. Voy a decirle a este para que le diga al otro. Ahora, yo creo que todos tenemos acceso directo al trono de la gracia. En Hebreos dice, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia, a su presencia confiadamente. Y Dios puede hablarnos a cada uno de nosotros como Él quiere. Pero es fácil interpretar para otra persona, es fácil interpretar la voluntad de Dios para alguien más que no somos nosotros. No hay complicaciones para mí, no hay implicaciones. Si yo te digo lo que Dios quiere de ti, yo no estoy involucrado, solamente si eso me da algún beneficio. Y puedo estar completamente equivocado. Tengan cuidado con aquellas personas que quieren decirle cómo funciona la voluntad de Dios para su vida. Porque, como lo hemos dicho repetidamente en la palabra de Dios, Él nos está diciendo que Él quiere una relación personal con cada uno de nosotros. Ahora, muchas veces la manera que yo tengo de interpretar la voluntad de Dios tal vez se va a ver diferente a la manera que otra persona la tiene. Y no quiere decir que estemos completamente equivocados el uno o el otro, o que alguno está haciendo las cosas mal o no. Muchas veces es una cuestión de saber entender lo que Dios quiere para mi vida y hacerlo de la manera que sé que Él me lo está diciendo. Las advertencias del Espíritu Santo a menudo pretenden prepararnos, no pararnos. Eso era lo que estaba pasando con Pablo. Estaba preparándolo, no estaba parándolo para ir a Jerusalén. Y quizás el escuchar a toda esta gente diciéndole, Pablo, cuidado, no vaya, Pablo, lo van a matar, Pablo. Quizás estaba preparando su corazón para decir, ok, esto puede ser lo que Dios quiere para mí. Pero también hay que tomar en cuenta esto. Y número 3, los malos consejos pueden venir de buenas personas. Los malos consejos pueden venir de buenas personas. Hay gente muy bien intencionada, gente que nos ama de todo corazón y quiere lo mejor para nosotros, pero en ese deseo de saber que nosotros estamos haciendo lo correcto, en especial padres, tengan el oído abierto aquí, papás, que queremos muchas veces, voy a incluirme, controlar la vida de nuestros hijos y decirles lo que tienen que hacer. Tenemos que tener mucho cuidado, porque Dios está teniendo una relación personal con cada persona particular y muchas veces nosotros podemos interferir esa
relación y la voluntad de Dios en sus vidas. Pablo estuvo abierto a escuchar a sus amigos. Él les prestó oído. Ellos querían lo mejor para él, pero Pablo quería lo mejor para el reino. ¿Qué es lo que usted quiere? ¿Usted quiere lo mejor para la gente o quiere lo mejor para el reino? Porque muchas veces, déjeme decirle, mi amado y mi amada, a veces tenemos la costumbre de dar consejos a personas basados en lo que queremos para ellas, no en lo que queremos para el reino de los cielos. A veces nuestro amor por nuestros amigos nos hace estorbar la acción del Espíritu Santo y de la voluntad de Dios para sus vidas. Le doy 3 ejemplos. Uno es Roboam en el Antiguo Testamento, 2 de Samuel 13 y 1 de Reyes 12. Roboam fue uno de los reyes de Israel, uno de los hijos de Salomón. Cuando empezó su reinado, él tenía 2 opciones: escuchar a los sabios del pueblo, a los ancianos, o escuchar a sus amigos, los jóvenes. Él decidió escuchar a los jóvenes y le dio palo, le dio duro al pueblo, con impuestos y con castigos. Eso lo hizo fracasar en su reino, pero creyó que era lo mejor, porque escuchó a sus mejores amigos. Los amigos de Job son el segundo ejemplo. Job tenía muy buenos amigos que a través de su calamidad, de su sufrimiento, ellos estuvieron con él. Y lo que le decían era: maldice a Dios y muérete. Ya estuvo. Dios es el que está haciendo todo esto. Si es la voluntad de Dios que todo esto pase en tu vida, tienes que maldecirlo y ya dejarte morir. Pero estaban muy equivocados. Job 42 nos lo explica de esta manera. Esto es Dios hablándole a uno de los amigos de Job. Y le dice: estoy muy irritado contigo y con tus 2 amigos, porque a diferencia de mi siervo Job, lo que ustedes han dicho de mí no es verdad. Habían buenas intenciones en ambos. Yo no dudo que habían buenas intenciones en los amigos de Roboam y en los amigos de Job. Ellos querían que estas personas estuvieran en la mejor posición posible. El tercer ejemplo es Pedro, nuestro amigo Pedro, con Jesús. Jesús dice: me es necesario ir a Jerusalén para ser crucificado, para ser muerto. Es muy interesante cómo va en línea con lo que le está pasando a Pablo. Va a ir a Jerusalén y va a recibir castigo. Pero entonces Pedro lo lleva aparte, en Mateo 16, Pedro lo lleva aparte y comienza a reprenderlo, dice la Biblia. De ninguna manera, Señor, esto no te sucederá jamás. ¿Y qué pasa? Jesús se vuelve a Pedro y le dice: aléjate de mí, Satanás. ¡Wow! Sáquese, chamuco. ¿Quieres hacerme tropezar? No piensas en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Gente, esto es tan normal que pase en nuestra vida. Esto es tan normal. Porque se nos olvida lo que Jesús pide. Inmediatamente después de que le dice esto a Pedro, Jesús dice: si alguien quiere ser mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. Es parte de la voluntad de Dios. Tomar la cruz y seguirlo. Tomar la cruz significa no necesariamente que vas a ser crucificado. Recuerde, Simón de Cirene tomó la cruz de Cristo solo para ayudarle a cargarla. No necesariamente significa ser crucificados, pero significa que vamos a tener que pasar algunas angustias, algunas veces. Tenemos amigos cristianos muy bien intencionados. Amigos que en medio de una situación dura en nuestro matrimonio nos van a decir: solo déjela, solo déjelo. Usted no tiene que resistir tanto. ¿Para qué vas a aguantarlo o aguantarla? Ya no es necesario. Si no tienes amor por él, amor por ella, déjala. Tú fuiste hecho para ser feliz. Y son buenas intenciones, porque quizás quieren lo mejor para nosotros. Algunos amigos
están alentando el resentimiento que tenemos por alguien más. Y entonces, al nosotros contarle cuán enojados estamos con alguien, ellos también meten fuego en el asunto. O algunos amigos nos van a decir, no es bueno que vayas a tal lugar o a tal otro, cuando nosotros sabemos que Dios nos está enviando allá. Este tipo de consejo asume que Dios no está en control de nuestras vidas, sino nosotros. Que nosotros podemos tomar la decisión que queremos, a pesar de que a pesar que vaya en contra de lo que Dios ha establecido para nosotros. Y también este tipo de consejo asume que la meta de la vida es ser feliz y estar libre de dolor. Y eso no es real en el contexto bíblico, porque vivimos en un mundo caído, donde el dolor es frecuente, donde muchos sufren, donde algunos de los sufrimientos vienen porque hay gente que ha decidido seguir la voluntad de Dios. Misioneros que han muerto, pastores que han perdido su vida por guardar sus congregaciones, especialmente en los países que mencioné antes. Sí, nos interesa la vida de los demás. Queremos lo mejor para los demás. Queremos darles siempre un consejo correcto que los ayude a tener una vida mejor. Pero si nos interesa la vida de los demás, déjeme darle dos sugerencias. La primera es, respetemos su relación particular con Dios. ¿Cómo es que Dios les habla? ¿Cómo es que Dios se comunica con ellos? ¿Y qué es lo que Dios les ha pedido hacer? El llamado específico que Él ha tenido para ellos. Respetemos las decisiones de sus vidas. Respetemos a cuál iglesia quieren asistir. Respetemos cuáles sermones quieren escuchar o no. Respetemos el tipo de música que cantan. Usted sabe, en Facebook es muy frecuente aquellos que quieren compartir su fe, ponen algunas cosas y entonces llega un hermanitico de otra denominación o de otra congregación para decirnos que no, que estamos mal en lo que estamos diciendo. Y entonces se convierte en un caos y se convierte en una guerra, en una discusión. Respetemos lo que otras personas están haciendo en su relación particular con Dios. Y número dos, dar nuestra opinión no significa presionar hasta conseguir cambiarle la mentalidad a la otra persona. Usted puede amar mucho a su amigo, puede querer lo mejor para él, pero si usted sigue insistiendo en que su amigo haga lo que usted quiere que él haga, usted no está siguiendo la voluntad de Dios. No lo está animando a que siga la voluntad de Dios, lo está animando a que siga su propia voluntad. Y eso significa tener un interés de por medio. Pero el Evangelio se predica no solo con palabras, también con ejemplo. Caminar con otros no significa darles mi opinión siempre. Es escuchar más que hablar. Es compañía más que ofrecer instrucciones. Es acompañar. Estar ahí con algunas personas. Pablo nos lo explica en 2 Corintios de esta manera. Alabado sea el Padre, el Señor y Padre de el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre misericordioso y de toda consolación, quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Escuche, tribulaciones, para que con el mismo consuelo que de Dios hemos recibido, también nosotros podamos consolar a todos los que sufren. Pues así como participamos abundantemente en los sufrimientos de Cristo, así también por medio de Él tenemos abundante consuelo. Usted es el mejor elemento de consolación que tiene su mejor amigo. No necesariamente el mejor consejero. Y déjeme decirlo con todo el amor del mundo. No es su trabajo evitar que otros tomen decisiones. No es su trabajo evitar que otras personas sufran. Su trabajo es acompañarlos a través de cualquiera que sea el proceso que Dios esté guiando a esa persona. Cualquiera que sea el proceso. Y para finalizar, hay gente que quiere sufrir, solo porque sí. Estaba leyendo algunos publicaciones en Facebook y en otras páginas acerca de sufrir por amor. Y me alarmó mucho
leer tantas personas diciendo, a mí me encanta sufrir por amor. Eso se llama masoquismo, no se llama sufrimiento. En realidad es querer sufrir, encontrar un placer en sufrir. Pero entonces, nuestro último punto, si eliges sufrir es porque algo anda mal. Si eliges la voluntad de Dios, aunque debas sufrir, es porque eres obediente. Y ahí hay una gran diferencia. Ningún santo elige sufrir. Nadie que ha sido llamado por Dios elige sufrir. Eso sería un Dios un Dios maligno, un Dios que se goza en ver a los demás sufriendo, sadomasoquista quizás. Un santo nunca elige sufrir, elige la voluntad de Dios, aunque eso signifique sufrir. Los mártires no definen la eficacia del reino de los cielos. Algunos alaban o siguen a los mártires o los admiran por la forma en que vivieron en la Edad Media para tener una relación con Dios, para librar la carne del espíritu, lo que hablábamos hace un par de semanas, creo, de la diferenciación entre la carne y el espíritu, entre lo mundano y lo espiritual. Muchos místicos cristianos en la Edad Media se autoflagelaban y se ponían cargas que eran imposibles de llevar, solamente para saber que estaban haciendo la voluntad de Dios. Pero Jesús no busca masoquistas. Jesús no busca gente que se ah, defina como sufridores, como gente que están en dolor permanente, sino gente dispuesta a dar la vida por el reino. En realidad, gente que está dispuesta a dar la vida por el rey. No en una cruz, más bien en casa, en el negocio, en la cocina, a la hora de entablar una conversación con los hijos. Morir a nosotros mismos en la iglesia, con los hermanos, en mi relación con mi cónyuge, es dar la vida por él frecuentemente, en mi carácter, en mi manera de tratar a la gente, en mis sentimientos, la manera como administro mis emociones. Estar dispuestos a sufrir por una causa más grande que nuestro dolor no significa buscar sufrimiento. Estar dispuestos a sufrir por una causa más grande que nosotros mismos, en el caso de Cristo, se llama obediencia. Apocalipsis 2:10 dice, no tengas miedo de lo que estás por sufrir. Te advierto que algunos de ustedes el diablo los meterá en la cárcel para ponerlos a prueba y sufrirán persecución durante 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Los planes de Dios, la voluntad de Dios no dependen de mi sufrimiento. No dependen de cuánto yo esté dispuesto a ir a que me maten a Jerusalén. Esa no era la motivación de Pablo. La motivación de Pablo era seguir el llamado que Dios le hizo en su vida. Muchas bendiciones son resultado de nuestra fidelidad y de nuestros sufrimientos, pero ni la fidelidad ni los sufrimientos van a definir cuál es la voluntad de Dios. Se va a cumplir con o sin mis sufrimientos. La voluntad de Dios, al fin y al cabo. Para seguirla debo depositar mi fe total en Él, sabiendo que habrá dificultades o tal vez no. Y déjenme hablarle a su corazón en los últimos minutos que tenemos, porque algunos de ustedes han estado sufriendo últimamente. Y algunos de ustedes han sufrido por seguir a Cristo, de alguna manera u otra. Algunos han sido rechazados por sus familias. Algunos han sido rechazados en su ambiente de trabajo. Algunos de ustedes son señalados solamente por tener una Biblia, por leer la Biblia públicamente. Yo no sé cuál es su caso. Lo que sí sé es que el mejor
consejo, el mejor amigo que usted pueda tener, lo va a acompañar. No darle consejos para saber qué hacer con eso, necesariamente. Porque la voluntad de Dios en su vida, el llamado de Dios particular en su vida, solamente puede ser llevado a cabo por usted. Pero nuestro sufrimiento va a afectar definitivamente nuestra vida. Sin embargo, nuestro sufrimiento no sabotea el plan de Dios para nuestra vida. No puede, no debe. Quiero terminar con este versículo. Romanos 8:28. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman. Para el bien de quienes lo aman, no para el bien de cualquier persona. Para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su voluntad. Y ese es quizás su caso. Usted es una de estas personas llamados para seguir la voluntad de Dios, para seguir el propósito de Dios. En ese proceso tal vez ha habido sufrimientos, tal vez habrá sufrimientos, pero déjeme decirle, es la mejor decisión que usted puede tomar. Pablo sabía cuál era la decisión que debía tomar, a pesar de lo que sus amigos que lo amaban le dijeron, a pesar del miedo que podía tener, como Jesús en el Getsemaní. Yo quiero animarle a que a pesar de la incertidumbre que nos da la voluntad de Dios en nuestra vida, ¿qué va a pasar si sigo al Señor? Que sea fiel, sea obediente, que le siga. Y Señor, yo quiero orar por todos aquellos que quieren seguirte fielmente y que han tomado la decisión de ser hijos tuyos, de ser cristianos, de ser discípulos, de amarte a pesar de lo que pueda venir, a pesar del sufrimiento, a pesar de la lluvia o el sol, a pesar de cómo se vea el futuro, a pesar de qué gobierno esté en la oficina, a pesar de las situaciones familiares, a pesar de la economía, a pesar de las enfermedades que podamos estar enfrentando, a pesar de las dificultades en las relaciones de nuestra casa. Que seguir tu voluntad sea nuestro gran anhelo, porque así estamos siguiendo al Rey que nos dio vida, que nos llamó y que nos dijo que podríamos estar con Él, vivir con Él eternamente. Es mi oración para cada hermano, cada hermana, cada persona que vio este sermón. En el nombre de Jesús. Amén. Y quiero terminar leyendo Mateo 16. Si alguien quiere ser mi discípulo, si alguien quiere seguir mi llamado, si alguien quiere hacer mi voluntad, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa la encontrará. La voluntad de Dios para su vida es mucho más que la muerte, es mucho más que la vida en realidad. Se trata de Él mismo. Vivimos por Él. Hacemos lo que hacemos por Él. Él es nuestro Rey.